Un mundo que está en crisis busca una respuesta. La historia ha presentado distintas teorías que buscan una solución. Pero ¿cuál es la verdad que la Biblia presenta al padecimiento de la humanidad? Cristianismo hoy. El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Hoy celebramos este encuentro y desde ya pues queremos dar inicio a esta breve exposición de ideas, esta breve reflexión que de alguna forma estaré tratando de presentarla como un conjunto de ideas que ya como una preocupación en términos no solamente pastorales sino también académicos, de manera inadvertida y de forma muy solapada y subrepticia, de alguna forma hoy forman parte de los grandes desafíos que la Iglesia afronta. Curiosamente, muchos de ellos de manera inadvertida, de manera absolutamente desapercibida, la Iglesia no ha logrado discernir que estos grandes desafíos ya están penetrando en algunos sectores, incluso institucionales, seminarios de nuestras iglesias, de nuestras organizaciones, y lamentablemente están socavando gran parte de los fundamentos conceptuales y doctrinales, no solamente de nuestra doctrina, sino también de la cultura occidental. Por eso he querido titular esta breve participación como los desafíos y riesgos del ministerio contemporáneo. Los he llamado desafíos y riesgos porque eso es lo que realmente son, un auténtico desafío, y profundos riesgos se esconden tras algunas inadvertidas realidades. Una de ellas, y para tratar de ubicarnos en el contexto, vamos a tratar de explorar cuáles son las realidades culturales del mundo al que hoy predicamos. El doctor Salvador de Lutri, un hombre por el cual yo siento una profunda admiración, el pastor de Lutri, de nacionalidad argentina, nos recordaba en uno de sus libros con un título muy sugerente, El mundo al que predicamos. En ese libro pienso que el título sirve como un apotegma fundamental de aquello que el libro de Crónicas nos advierte acerca de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, y el pueblo consultaba a ellos porque eran entendidos con las realidades y contextos que servían para la experiencia biográfica y nacional. En este caso, estos hijos de Isaacar tenían competencias en la interpretación de los eventos integrales de la comunidad de Israel. Y pienso que la Iglesia hoy debe retomar ese desafío. El desafío apologético que ha sido postergado en gran parte de los debates teológicos posmodernos. Hoy creo que la Iglesia debe levantar la bandera. El sentido apologético es un imperativo que en 1 de Pedro capítulo 3 verso 15 se nos expone, de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Es un imperativo el presentar defensa de nuestra fe, y parece que tenemos que devolverle a la Iglesia ese sentido combativo, ese sentido épico de la espiritualidad, en donde estamos en una abierta guerra con grandes ideas, con grandes planteamientos que hoy desafían de alguna forma en la batalla espiritual, en la batalla cultural por la conquista misionera, ¿verdad?, de nuestros espacios de proclamación evangelística. El mundo al que predicamos, el mundo en el que hoy predicamos es un mundo muy complejo. Quizás el siglo XX es uno de esos periodos de mayor complejidad en la historia, no solamente del pensamiento humano, en la historia social, política, cultural y militar de la humanidad. Estamos ante un mundo donde de alguna forma complejas circunstancias sociales, culturales, entre ellas 2 guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, vino a poner en crisis gran parte de los proyectos, esperanzas, objetivos que el siglo XIX había planteado, por lo menos desde su pensamiento filosófico, desde el planteamiento filosófico, desde las tesis de Augusto Comte en su discurso del espíritu positivo, donde hablaba de que la historia marcha rumbo, ¿verdad?, a una perfectibilidad histórica. El mundo está condenado inexorablemente, marcha hacia un rumbo de progreso y de desarrollo cultural y científico,
Y por lo tanto, esa marcha de inexorable desarrollo y de progreso científico es de alguna forma una suposición metafísica de gran parte de las filosofías de la historia del siglo XIX. Esta visión no solamente la compartió Augusto Comte, sino Carlos Marx. Gran parte de los planteamientos del materialismo dialéctico también participaban de la idea de que el universo material y el universo en general marcha también a un rumbo de perfectibilidad inexorable, y en este caso en el planteamiento marxista, luego de esta transición dialéctica de capitalismo y dictadura, en este caso del proletariado, encontraríamos ante una sociedad esa gloriosa utopía que bajo la égida de una escatología política y económica el marxismo planteaba. Pero fue un concepto, este concepto lineal, ascendente, progresivo de la historia, fue una de las grandes expectativas y esperanzas de la cultura en Occidente. Esto de alguna manera se lo debemos, o más bien se lo debe la cultura occidental a la visión de la historia consagrada en la literatura sagrada. Sin embargo, ellos extrapolaron este concepto, lo vaciaron de su contenido sagrado, de su contenido hagiográfico, y por supuesto quedaron con una versión secularizada de la historia, donde solamente factores, vectores y variables seculares, históricas, materiales, eran las que formaban parte del desarrollo de la historia. Sin embargo, dos guerras mundiales en el siglo XX vinieron a poner en profunda crisis esa visión esperanzadora de la historia. Y por eso a esa transición, a ese quiebre, donde gran parte de la esperanza del cientificismo del siglo XIX, gran parte de la expectativa de que la ciencia sería la gran emancipadora de la condición cultural del hombre, de alguna manera se encontró en una profunda crisis cuando grandes transiciones en la primera mitad del siglo XX vinieron a interrumpir esta visión optimista de la historia. 6 millones de judíos muertos en campos de concentración, un número oneroso de muertos, por supuesto, producto de dos guerras mundiales, Europa totalmente devastada. Parte también de la costa pacífica asiática se vio comprometida en esta guerra, y gran parte, una gran recesión y profundas crisis políticas y culturales fueron elementos concomitantes a este fenómeno bélico. Uno de ellos particularmente tiene que ver con la visión antropológica, con la visión del hombre. Y esta desgastada, o más bien ya superada, visión de la racionalidad argumentativa cartesiana fue uno de los grandes factores que vino a interrumpir la visión que Occidente tenía acerca de la fe en la ciencia, de la fe en la razón. Parece que la sinrazón se está imponiendo. Nos encontramos ante el ser para la muerte de Martin Heidegger, nos encontramos en el hombre que introduce la nada en el ser de Jean-Paul Sartre, nos encontramos ante el hombre fracturado, y yo lo he querido titular de la muerte de Dios nietzscheano, aquel sujeto que en el siglo XIX había afirmado que Dios había muerto para la conciencia del hombre occidental. Nos encontramos de esa afirmación de la muerte, o de la presunta muerte de Dios, a la muerte del hombre Foucaultiano, o más bien post-Foucaultiano. Michel Foucault nos está hablando ahora de que el hombre no es otra cosa que la objetivación de algunas estructuras simbólicas, y estamos ante la desaparición misma del hombre. Estamos ante una profunda crisis de los fundamentos, ante una profunda crisis de los valores y criterios que en otrora sirvieron como elemento fundamental y como certidumbres meridianas y universales de la cultura en Occidente. Hoy nos encontramos ante lo que de forma muy lúcida el doctor Francis Schaeffer, en su libro Huyendo de la razón, muerte en la ciudad, y en gran parte de su literatura de divulgación y también en sus trabajos de divulgación documental, nos recordaba: quizás la crisis del mundo posmoderno no es afirmar si el marxismo, el cristianismo, si el estructuralismo o cualquier otra orientación de pensamiento es verdadero o falso. La pregunta del mundo posmoderno, y la pregunta que el hombre en profunda incertidumbre del mundo contemporáneo se hace, es esta: ¿es posible conocer la verdad? La verdad existe. ¿Realmente existe ese concepto que de alguna manera es el acicate de la búsqueda intelectual de la cultura en Occidente? ¿Será que la razón se encuentra en absoluto naufragio cuando es imposible consagrar la verdad como objetivo propio de su búsqueda?
¿Será que la razón misma no es la facultad para poder penetrar en la dimensión esencial del universo? ¿Será que el universo mismo no es susceptible de ser interpretado en vocabulario cartesiano, en vocabulario formal, en vocabulario racional, sino que ahora es el signo del sentimiento y de la sinrazón, el criterio que sirve para la interpretación del universo? Parece que esa es la invitación del mundo posmoderno, y esa es la realidad a grandes rasgos. Por supuesto, esto no podrá ser otra cosa sino un vuelo muy precoz, un vuelo de pájaro muy sucinto, donde a grandes rasgos les quiero demostrar que esta es una de las grandes y profundas realidades que la Iglesia hoy afronta. Un mundo que afirma de que todos tenemos la razón, de que cualquier postura, religión o sistema de pensamiento tiene la razón y tiene la verdad, pero nos encontramos ante lo que uno de los autores de la Segunda Escuela de Frankfurt, el doctor Karl Otto Appel, nos recordaba diciendo: una de las grandes contradicciones del discurso posmoderno es que afirman que A y no A tienen el mismo estatus de verdad. El mundo posmoderno afirma que llueve y no llueve, ambas son verdaderos. El mundo es redondo y no es redondo, y ambas son verdaderos. Nos encontramos ante esta visión relajada, superficial, de un pensamiento profundamente superficial y débil, no con escasa razón. Gianni Vattimo y gran parte de los teóricos del mundo posmoderno han tenido que develar que nos encontramos ante un mundo, por supuesto, desfigurado por un conjunto de preconceptos y de valoraciones biográficas, conceptuales, que le son propias al interlocutor, al intérprete, a lo que Hans Lims llamaba el cautiverio preconceptual, y parece que estamos condenados a que la verdad sea interpretada en términos subjetivos, personales. Parece que no hay tal cosa como una verdad objetiva, un patrimonio universal del cual todos podamos participar. Esa es una de las grandes realidades y uno de los grandes desafíos que la Iglesia se le impone. ¿Por qué? Porque en nuestro acervo teológico y doctrinal hemos afirmado lo que en Juan 14:6 se nos enseña: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí tenemos un problema formal con el mundo posmoderno, porque en el mundo, ¿verdad?, donde Antonio Machado afirmaba: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, en la marcha yo puedo construir un camino, un horizonte de búsqueda, y ese camino ya per se está legitimado, está justificado, ya tiene de alguna manera una justificación, porque es una búsqueda personal, subjetiva. No hay criterios universales. Pero aquí Juan 14:6 de un solo plumazo borró toda esta sábado sensacionalizada versión. Sábado Sensacional es un programa de entretenimiento venezolano donde las banalidades y las realidades de entretenimiento son las que de alguna manera prevalecen. Por supuesto, es un espacio para el entretenimiento, pero en esta versión sábado sensacionalizada de la cultura, donde los elementos emotivos y sentimentales prevalecen más allá de los racionales, la afirmación de Juan 14:6 es una profunda e incómoda realidad y agenda para el mundo de hoy. Nos encontramos ante un Jesús afirmando y borrando de un solo plumazo la incertidumbre, ¿verdad?, posmoderna, diciendo: hay un camino y soy yo, hay una verdad y soy yo, y hay una vida y ese soy yo. Aquí Jesús de un solo plumazo está borrando toda esta incertidumbre posmoderna y nos está brindando de forma universal y totalitaria que en él se congrega de alguna forma la verdad, el camino y la vida del hombre. Nos encontramos entonces ante un desafío. Ese es uno de los grandes escollos. Un mundo en donde los criterios no son uniformes, y si eso lo extrapolamos al ámbito de la ética, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Ya parece que la ética está involucrada en un debate de contextos, donde son las realidades contextuales las que prevalecen más allá de las realidades universales. Es mi opinión, es mi sentir. Hoy el placer se ha convertido en el criterio y la norma infalible de la fe y de la conducta del hombre posmoderno. Lo que promueve placer, eso es lo bueno; lo que promueve dolor, eso es lo malo. Y esta suerte de hedonismo posmoderno, poco sistematizado en su gran parte, esta visión de estas versiones juveniles de los reality show de MTV, donde nos encontramos a los jóvenes entregados a bacanales
y auténticas fiestas orgiásticas de alguna manera se han convertido en el criterio cultural de la sociedad posmoderna. Esta es la realidad del mundo al que predicamos, un mundo donde no existen criterios universales, donde ya no se cuestiona si el cristianismo es verdadero o el marxismo es falso, las tesis estructuralistas o postestructuralistas son verdaderas o no. Hoy nos encontramos ante un mundo en donde lamentablemente la pregunta ¿es posible la verdad? ¿Es posible hablarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes de valores universales, de certidumbres claras y meridianas? Uno de los grandes desafíos que en términos de proclamación misionera, hoy la demografía misionera nos demuestra, es que nuestros jóvenes millennials tienen una profunda resistencia a compartir el evangelio, no porque no tengan una visión de la espiritualidad propia o porque no hayan cultivado una espiritualidad profunda y auténtica. El tema es que ellos interpretan que de alguna forma nos encontramos ante una cultura donde ellos consideran que es un atropello a su interlocutor afirmar que la única verdadera versión de la vida, de la espiritualidad, está consagrada en el evangelio que ellos predican. Hoy los millennials se han detenido en la proclamación misionera, entre otras cosas porque consideran que es un atropello a su interlocutor la idea de afirmar de que solamente hay un camino al Padre y ese camino es Jesucristo. Presentar la verdad de una manera tan desgarrada en una comunidad polifónica, en donde las verdades y las certidumbres están ausentes, parece ser un ejercicio de atropello, dirían los teóricos del mundo posmoderno, una agresión a la polifónica, multicultural y abierta sociedad del mundo posmoderno. Sin embargo, el evangelio es categórico y el criterio para la libertad, sin duda alguna, sigue siendo la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que no tendremos una generación de jóvenes auténticamente libres mientras estas gloriosas verdades del evangelio no se integren en su conducta de forma integral. No solamente porque nosotros lo veamos desde nuestra sesgada y ya suscrita versión de la fe, sino porque se ha demostrado que la auténtica espiritualidad es una auténtica espiritualidad amalgamada, ¿verdad?, a los valores de la fe consagradas en la Biblia. Tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a los criterios universales de la espiritualidad, tenemos que volver a abrir la Biblia, y así como en el siglo XVI se nos recordaba en la Reforma Protestante, la sola Escritura debería ser la norma incontrovertible y universal de la conducta de la fe y de la esperanza de la Iglesia. Nos hemos vuelto, sin duda alguna, en el mundo posmoderno, en protestantes sin reforma, como lo diría el pastor y mártir alemán Dietrich Bonhoeffer. Nos encontramos ante auténticos protestantes que nos han sido objeto de una auténtica reforma espiritual. Pues tenemos que volver a la fuente, o como nos lo recordaría el doctor Justo González, el eminente historiador de la Iglesia, no es retornar al siglo XVI, es retornar al siglo I, volviendo a la fuente auténtica de los preceptos de nuestra esperanza, volviendo al testimonio sagrado. La Iglesia encontrará una vez más un espacio de esperanza, de libertad y de auténtica proclamación de aquella comisión delegada. Continuamos entonces, y pienso que esta tesis de la posmodernidad, me siento seducido a continuar reflexionando en ella. Sin embargo, tenemos algunos otros temas que son objeto de un profundo interés para nosotros. Como elementos concomitantes a la posmodernidad, nos encontramos ante una realidad también profundamente onerosa y que es un auténtico desafío ante las libertades civiles que han sido objeto de muchísimo dolor y de muchísimo esfuerzo a través de 21 siglos de peregrinar la Iglesia en términos de proclamación, de libertad de proclamación espiritual y religiosa, sino también estos conceptos que dentro de unos segundos estaré exponiendo se constituyen un auténtico desafío a normas jurídicas, entre ellos la igualdad ante la ley. Estos elementos fundamentales que transversalizan la convivencia de la auténtica república hoy se ven profundamente comprometidos por la presencia de este movimiento. El globalismo como realidad contemporánea no debe confundirse con globalización, como nos lo advierte el doctor César Vidal Manzanares. Estamos hablando del globalismo como la promoción de un nuevo orden global, en donde la subversión del orden cultural parece ser la agenda preeminente de este movimiento.
como elemento integral de este programa globalista, tenemos como eje transversal y fundamental la penetración de la ideología de género como un instrumento para la deformación de la naturaleza humana. La ideología de género y todas estas campañas que los movimientos LGBTI hoy emprenden, y ya LGBTI se nos queda corto, pues nos van a hacer falta un abecedario alfanumérico, porque ya las Naciones Unidas han interpretado que hay por lo menos 110 formas de género nuevos. No estamos ante la visión que ellos consideran heteropatriarcal, cristiana, ¿verdad?, de macho, varón y hembra, Dios los creó, sino que nos encontramos ante la realidad, afirman ellos, de 110 géneros que hoy admiten las Naciones Unidas. Pues por supuesto los cristianos se les reprocha que en nuestra esclerosis, en nuestra parálisis paradigmática, no hemos advertido algunas de las grandes lecciones que el pensamiento existencialista, entre ellos el de Jean-Paul Sartre y de su mujer Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, nos advertían. Sartre decía que la existencia precede la esencia, y con esto nos decía de que el hombre introduce la nada al ser, y el hombre, como una nada, construye su esencia a través de elecciones biográficas y existenciales. Es decir, yo soy un constructor de mi esencia a través de elecciones existenciales. Es decir, no existe tal cosa como una naturaleza universal del hombre, sino que el hombre construye, elabora esa esencia, esa hipóstasis que de alguna manera ya el pensamiento clásico y la antropología clásica había interpretado, lo había de alguna forma, tristemente lo había abandonado, y ahora el planteamiento es que la existencia es el antecedente de la esencia. Y por supuesto, esta versión, que tiene profundas implicaciones en el ámbito de la antropología filosófica, fue extrapolada también al ámbito de las tesis de su mujer, o más bien de su compañera sexual, Simone de Beauvoir. En su libro El segundo sexo, nos hablaba Simone de Beauvoir de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esto no es otra cosa que una implicación filosófica y antropológica de las tesis de Sartre, en donde se nos afirma de que la mujer es una construcción intersubjetiva, la mujer es una construcción social, y por ende el género es una construcción del sujeto. No existe tal cosa como un sexo que no tenga una ascendencia en el género, o más bien una sexualidad que no sea previamente construida por la interacción social. El sexo siempre fue género, fue una de las grandes banderas del pensamiento feminista postestructuralista, y las tesis de Judith Butler, Kate Millett y por supuesto la doctora Firestone de alguna manera se han integrado dentro del pensamiento posmoderno, y hoy se nos afirma de que la sexualidad y el género mismo del hombre no tiene un asidero biológico, sino que el asidero de la identidad humana es eminentemente, en este caso, es una construcción social. Yo soy, a pesar de que biológicamente pueda tener un fundamento biológico masculino, según estas tesis, yo puedo construir una identidad de género distinta a lo que mi biología me impone. Así que podemos ser desde hombres, o más bien hombres con una carga genética masculina, pero que construye un género socialmente definido, como mujer, como intersexual, como transgénero. Podemos interpretarnos como intergéneros también, podemos tener diversos géneros de manera simultánea, y la construcción se hace ad infinitum, porque como nos lo diría jocosamente el doctor John Dan Peterson, estamos ante la posibilidad no solamente de ser yo con una carga biológica mujer, o una mujer con carga biológica femenina convertirse en hombre, sino que yo también me podría convertir en una vaca, me podría convertir en una cabra voladora, o como algunos afirman en Europa, ser un alienígena asexuado, o como alguien está debatiendo en Inglaterra, que se le reconozca el derecho de ser también conocido como un transespecie, porque se interpreta como un perro dálmata. Y en su afán de evadir impuestos, este hombre lo que está tratando es de buscar una nueva identidad de género. Así,
nos encontramos ante los que hoy promueven la objetofilia, el poder casarme con un objeto, los que promueven incluso la posibilidad, ya que he destruido las barreras biológicas, ya que no existen fundamentos objetivos y universales para la identidad de género, entonces yo puedo ser cualquier cosa y he liberado al hombre de las gringolas y de las mamparas conceptuales, éticas, que le daban restricciones a la actividad sexual. ¿Y por qué si yo puedo unirme en unión sexual con una mujer, en un arraigo heterosexual, por qué no me puedo yo también arraigar con un animal? Y hoy los mismos fundamentos filosóficos que sirven para la ideología de género han servido para la justificación también de las tesis de la pedofilia. ¿Por qué yo sí puedo tener relaciones y vínculos sexuales con cualquier otro género? ¿Por qué no tenerlo también con niños? Y esto llevó a que Michel Foucault, Jacques Derrida, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre levantaran banderas frente a Le Monde, uno de los grandes diarios franceses, diciendo de que se debía despenalizar la pedofilia porque la sexualidad humana no debería estar ceñida o constreñida a los prejuicios de la visión heteropatriarcal consagrada en la visión judeocristiana. Pues a grandes rasgos esto es uno de los grandes desafíos en que nosotros nos encontramos. Estamos ante las campañas proabortistas, donde la Planned Parenthood, la IPPF, las grandes representantes transnacionales proabortistas que tienen más de 66,000 sucursales a nivel mundial. Para que ustedes se hagan una idea, hay 33,000 McDonald's en el mundo y las clínicas proabortistas duplican el número de McDonald's. Para que ustedes se hagan una idea de cómo esta transnacional está sustentada también en estas tesis globalistas de subversión cultural, donde se ha interpretado que la auténtica revolución cultural se podría llevar solamente en el contexto de la subversión y destrucción de los valores de Occidente. Vamos a ponerlo en vocabulario más sencillo: solamente destruyendo al judeocristianismo, la conquista por las mentes de nuestros niños, de nuestras nuevas generaciones, podrán consolidarse. Este énfasis gramsciano, estamos hablando de Gramsci, el teórico, ¿verdad?, italiano, que afirmaba de que la auténtica revolución se puede llevar en ese nivel superestructural, donde se subvierten los valores de la cultura y donde se modifica, vamos a emplear un vocabulario un poco más contemporáneo, donde el software social puede ser modificado y gran parte de las narrativas, valores y realidades que transversalizan la experiencia cultural ya no estarían presentes, configurando la conciencia pública y colectiva. Pues la propuesta de gran parte de los movimientos de la izquierda, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, entre otras cosas, y gran parte de esta agenda transnacional impulsada por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, organizaciones como la de George Soros o la de Bill y Belinda Gates, hoy lamentablemente están orientados a una campaña de control demográfico de los países del tercer mundo a través del control demográfico de la sodomización sistemática de nuestros niños. Nos encontramos entonces ante auténticos desafíos, amada Iglesia. Padres, ministros, líderes de niños, hoy tenemos que abrir los ojos en un auténtico desafío apologético ministerial sui generis, inédito. Estamos ante las campañas de subversión cultural y de destrucción de la naturaleza más ambiciosos que ha conocido la historia, y nos encontramos sin duda alguna ante realidades que hoy inadvertidamente la Iglesia, sin saberlo, está siendo objeto de una profunda preocupación para algunos sectores políticos, económicos, que han encontrado en la Iglesia latinoamericana un auténtico bastión de resistencia para esta agenda globalista. Tenemos que abrir los ojos, y las estrategias para esto, sin duda alguna, serán las mismas. Volver a la fuente de nuestra fe, volver a una espiritualidad ceñida al testimonio sagrado, y eso pasa por volver a la lectura, a la exégesis gramatical, histórica del texto sagrado, reconocer que estamos ante un texto infalible, no como nuevas versiones y nuevas orientaciones teológicas lo sugieren, no como algunas propuestas del movimiento LGBTI tratando incluso de penetrar con teología gay, con teología inclusiva en nuestras instituciones de formación teológica, han pretendido socavar y desmitologizar presuntamente al púlpito de hoy. No.
Tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver al auténtico núcleo de nuestra espiritualidad, que es la palabra del Señor. Tenemos que invitar a nuestros líderes a formarse, tenemos que invitar a nuestros líderes para estos nuevos desafíos a entender el mundo al que se predica, en eso que el doctor Cecilio Rastilla, en ese maravilloso libro sobre teoría y práctica de la predicación, nos lo recordaba. No solamente leer la Biblia, o como lo diría Karl Barth, tenemos que no solamente leer la Biblia, sino también leer el periódico, conocer el mundo al que predicamos, conocer las realidades y los nuevos desafíos, tomarle el pulso a las realidades de nuestra cultura para hacer pertinente, relevante estos grandes valores que le han dado no solamente esperanza a la iglesia, sino que le han dado complexión y le han dado sin duda alguna dignidad y civilidad a la experiencia cultural de nuestra civilización occidental. Y por último, que quizás debió haber sido lo primero, es recordar las palabras de aquel profeta que lloraba junto a las ruinas de su ciudad, junto a la ruina y la inminencia del juicio que sería objeto y de la que formaría parte Israel. Estaremos recordando las palabras del profeta Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Ojalá que estas realidades que a grandes rasgos les he querido presentar como auténticos desafíos de la iglesia de hoy pueden impulsarnos a llevar a cabo con mayor diligencia, con mayor fervor, con todo esfuerzo, esforzar nuestras manos a poner por obra la defensa del Evangelio, la proclamación del Evangelio y la defensa de la integridad de nuestros niños, que hoy son un auténtico objeto militar, cultural de estos proyectos globalistas de subversión cultural y espiritual. En esta noble tarea, que el Señor nos bendiga, que el Señor avive su obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos la haga conocer. Muchas bendiciones desde acá, desde la afligida y quebrantada Venezuela. Extendemos nuestro saludo de bendición a todas las naciones. Que Dios les bendiga. Un mundo que está en crisis busca una respuesta. La historia ha presentado distintas teorías que buscan una solución. Pero ¿cuál es la verdad que la Biblia presenta al padecimiento de la humanidad? Cristianismo hoy. El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe.